La semana pasada dimos comienzo al estudio de la persona del Espíritu Santo y aprendimos básicamente dos cosas acerca del Espíritu Santo. La primera es que el Espíritu Santo no es una fuerza ni tampoco la manifestación de una persona. El Espíritu Santo es una persona, no es una manifestación. No es la personificación tampoco de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces aprendimos que no es una fuerza, aprendimos que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios. Eso fue lo que hemos estado estudiando. En cuanto a la personalidad del Espíritu Santo, hablamos que tiene todos los atributos y características de una persona. Piensa, comunica, guía. Y también estuvimos viendo que el Espíritu Santo es Dios porque posee los atributos que únicamente Dios tiene. El hecho de que nosotros seamos personas y que Dios sea una persona, eso no quiere decir que la persona de Dios y nosotros somos iguales. Hay una distinción extremadamente grande entre Dios y nosotros, y de la misma manera en la persona del Espíritu Santo. En esta noche vamos a ver un tercer punto y sería la obra del Espíritu Santo. Vamos a la letra A, hermanos. En la letra A dice, en el nuevo pacto la obra del Espíritu Santo es nueva. Primeramente quisiera aclarar qué quiero decir con la palabra nuevo pacto. Ustedes saben que en la Biblia tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Yo no estoy usando esa palabra en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque el Antiguo Testamento es una cosa y en el Nuevo, como tenemos las divisiones hechas de la Biblia, sin embargo, el Nuevo Pacto ocurre hasta Hechos capítulo número 2, cuando viene el Espíritu Santo, cuando desciende en el día de Pentecostés. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, empieza el Nuevo Pacto. Viene el Espíritu a morar en la vida de los creyentes permanentemente, no así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu venía ocasionalmente a la vida de las personas, les daba poder, los capacitaba para alguna obra, para algún trabajo que Dios quería que hicieran, y se iba el Espíritu. No estaba permanentemente. Incluso cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que les va a enviar otro consolador, dice, les voy a enviar un consolador para que esté con vosotros, entre vosotros y en vosotros. Y ahí usa una palabra que tiene que ver con el futuro. Es decir, que el Espíritu Santo todavía no estaba en los discípulos, en los apóstoles, permanentemente, como lo está ahora en nosotros los nuevos creyentes. Entonces utilizamos la palabra en ese sentido. Por eso, en el Nuevo Pacto, la obra del Espíritu Santo es nueva, no es igual que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. No es igual, es muy diferente. Y vamos a ver cómo esta obra del Espíritu Santo o cómo el Espíritu Santo es prometido en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, textos número 16 y texto número 17, dice la Escritura, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta palabra, otro consolador, significa uno de la misma clase. Es decir que el Señor Jesucristo estaba entre los discípulos y los estaba consolando. Estaba con ellos. Pero cuando el Espíritu viniera, sería un consolador o otro consolador de la misma clase. Dice, para que esté con vosotros para siempre. Y luego leemos en el texto 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, escucha las palabras, en primer lugar dice, mora, porque mora con vosotros, y luego ve la palabra que tiene que ver con el futuro, dice, y estará en vosotros. Es decir que cuando el Señor Jesús estaba ahí con ellos, el Espíritu de Dios ya estaba allí y estaba morando entre ellos. Sin embargo, no estaba en ellos permanentemente, no estaba habitándolos. Ahí de paso tenemos que tener cuidado con las palabras. Un demonio posee a una persona.
Y uno dice, esa persona, como en el caso del endemoniado gadareno, dice, ese endemoniado está poseído por un demonio. El Espíritu Santo no posee a los cristianos, el Espíritu Santo los habita en ellos, y eso es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de esta promesa, vemos aquí que el Señor Jesucristo hizo la promesa de que el Espíritu Santo vendría a los creyentes. Y esto viene a ocurrir, como ya lo mencioné, en Hechos capítulo número 2, cuando estaban todos los discípulos ahí en el aposento alto esperando que viniera la promesa, la cual el Señor Jesucristo les había dado aquí, en este pasaje. Entonces ellos están esperando y viene y el Espíritu del Señor reparte lenguas, dice la Escritura. Y las personas que estaban alrededor, que eran de diferentes nacionalidades, de diferentes naciones, les escuchaban hablar en su propio idioma. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu capacitó a los discípulos para que hablaran en el idioma de los otros, sin que ellos se dieran cuenta que estaban hablando en otro idioma. Entonces vemos cómo en ese momento viene el Espíritu Santo y los habita permanentemente. Ahí empieza lo que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde el Espíritu Santo es quien obra. En Mateo capítulo número 3, textos 7 al 12, encontramos la promesa del Espíritu Santo, o más bien dicho, la profecía de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahorita estamos en la letra A, minúscula. Vemos en Mateo, hermanos, Mateo capítulo número 3, texto número 7. En este pasaje lo que vamos a encontrar es que Juan el Bautista está profetizando y dice lo siguiente, comenzando desde el texto número 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, es decir, al bautismo de Juan, les decía, mire cómo se refería a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Note el lenguaje que está utilizando aquí porque es clave específicamente en el texto número 11. Ahora, llegando al texto número 11, Juan habla de tres bautismos, comenzando en el texto 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Este fue el bautismo de Juan para los judíos. Venían a él, los bautizaban en el río, y el bautismo ese era un fruto de arrepentimiento. Estaban arrepintiéndose, estaban preparándose para la venida del Mesías. Entonces, ese es el primer bautismo que se menciona. Ese bautismo no se practica entre los cristianos en el día de hoy. Sí el arrepentimiento, pero no este bautismo. Después dice, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y luego aquí habla de la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo, y luego se menciona otro bautismo. Esta palabra acá, fuego, no está en relación con el primer bautismo. Dice, y fuego. ¿Por qué digo esto? Ahorita voy a hablar del tercer bautismo. El segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Es cuando una persona nace de nuevo y es bautizada en el cuerpo. La palabra bautismo es sumergirlo en el cuerpo de Cristo, hacerlo parte de la iglesia. Cuando una persona viene a la iglesia y se bautiza y todas estas cosas y pide membresía en la iglesia, eso no lo hace, la membresía que una iglesia ofrece, no lo hace ser miembro del cuerpo de Cristo. Hacerlo miembro del cuerpo de Cristo lo hace únicamente el Espíritu Santo. La membresía lo hace ser miembro de la iglesia local, del aspecto que vemos, lo externo. Pero el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo. Y nos bautiza sin que nos demos cuenta. Nosotros podemos venir a ser parte de la iglesia y ni siquiera sabemos que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Y luego dice Espíritu Santo y luego fuego.
¿Por qué interpreto que es un tercer bautismo? Esto porque si usted ve la palabra, cómo se utiliza en el contexto, se refiere a juicio. Hay un tercer bautismo que hace el Espíritu Santo, pero no es un bautismo para salvación, sino que es un bautismo para condenación. Y es de la siguiente manera. Note en el texto número 10 lo que dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los hombres, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Esto habla de juicio. Y este juicio lo da el Espíritu Santo. Más adelante vamos a leer en Juan 16, Juan 14:8, que es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. Cuando una persona rechaza el Evangelio, cuando no quiere creer, esta persona, el Espíritu le da convicción de su condenación. Porque no tiene esperanza, no hay ninguna otra esperanza. Ahora, noten más adelante, si ustedes ven en el texto número 12, se vuelve a repetir la palabra fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y dice aquí, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, esto es lo que interpretamos cuando decimos que se mencionan aquí 3 bautismos, los cuales fueron profetizados por Juan el Bautista. Juan dice, yo bautizo en agua para el arrepentimiento, y el Señor Jesucristo bautizará con Espíritu Santo, que comenzó en el día de Pentecostés, y el bautismo en fuego es juicio, y ese juicio va a llegar a su cumplimiento, llega a su cumplimiento cuando una persona sin Cristo muere, como el rico que murió y se fue, abrió sus ojos en el Hades, y finalmente estará en la resurrección de los muertos, donde vengan y los que creyeron en Jesucristo serán apartados para vida eterna y el resto serán lanzados al lago de fuego. Entonces eso es lo que quiere decir aquí en este texto. En Juan capítulo número 7, textos 37 al 39, el Señor Jesucristo profetizó acerca del Espíritu Santo y dijo lo siguiente, que el Espíritu cuando viniera sería como ríos de agua viva que brotarían dentro de la persona. Juan 7, 37 al 39. Leemos, hermanos, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, esto significa beber de Jesús, creer en Él, aquí mismo lo dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la obra del Espíritu Santo dentro de la persona, y esto, si siguen leyendo conmigo, dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, observamos que Juan profetiza la venida del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo profetiza la venida del Espíritu Santo, y en este nuevo pacto es una obra nueva, una obra que no experimentaron nadie en el antiguo pacto. Ellos no lo experimentaron, pero nosotros sí lo estamos experimentando. De ahí todas las exhortaciones que hay en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en 1 Corintios 10, donde dice Pablo que no seamos como los que estuvieron en el camino por 40 años. Y las exhortaciones en el libro de Hebreos capítulo 10, donde dice, ¿cuánto más el que pisoteara la sangre de Cristo? No tiene ninguna esperanza. Entonces, si ellos no tuvieron perdón, ¿cómo tendremos perdón o excusa nosotros que hemos recibido el Espíritu del Señor? Entonces, es diferente la obra. Vamos ahora, hermanos, a la letra B. El Señor Jesús lo profetizó, y aquí es una referencia nada más que la vamos a ver, tal vez si ustedes quieren hacer algunas notas. Si van al capítulo 14 conmigo, voy a mencionar algunos versículos en el capítulo 14 al capítulo 17. Capítulo 14, textos 16 y 17. Capítulo 14, texto número 23. Capítulo 14, textos 25 al 26. Capítulo 15,
nada más para notas. Textos 26 al 27. Ahorita vamos a volver a estos pasajes para verlos con detalle. Y capítulo 16, textos 7 al 8, textos 13 al texto número 15. Letra A. El Espíritu Santo traería convicción y conversión. Esa es la obra del Espíritu Santo. Son dos cosas un poco distintas. ¿Por qué? La persona que recibe convicción y se convierte, recibe salvación, vida eterna. Pero hay personas que llegan a un cierto punto de convicción, pero no se arrepienten. Como el caso de Pilato. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos ya una vez el pasaje de Pilato, que 3 veces dice que el Señor Jesús es inocente. Y la esposa viene y le dice que es inocente. ¿Qué fue lo que Pilato recibió? La convicción del Espíritu Santo. Sin embargo, no obedeció, no creyó, no se convirtió. Y aparentemente el centurión romano se convirtió, porque él dice, el centurión romano dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aparentemente hace una manifestación, al menos con su boca, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En el capítulo 16, texto número 7 al texto número 11, vemos la obra de convencimiento del Espíritu del Señor, de convicción y de conversión. Dice, pero yo os digo la verdad. Escucha esas palabras. Os conviene que yo me vaya. ¿Por qué está diciendo esto el Señor Jesucristo? Porque el Espíritu, cuando Él estaba acá, Él afectaba la vida de sus discípulos cuando Él estaba con ellos. Pero ahora el Espíritu Santo obra en todo el mundo, en todos los creyentes, y obra aún en los inconversos, trayendo la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo, y dice, de pecado, de justicia y de juicio. Note que dice que convencerá a quién? Al mundo, a todas las personas. A todas las personas. Toda persona que escucha la predicación del Evangelio tiene cierta convicción. Hay una cierta convicción, aunque lo niegue, aunque no lo quiera, porque dice Juan capítulo 3 que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Entonces quiere decir que hay una convicción de decir, no voy allá porque si voy se va a descubrir mi pecado, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿quién da esa convicción? El Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra, aun cuando la persona no se convierte. Texto número 25. Hasta el texto 11 les dije, ¿verdad? 8, sí. Vamos a leer el texto 9 al 11 ahora. De pecado, por cuanto no creen en mí. Aquí le explica lo que significa las palabras en el texto 8, pecado, juicio, justicia y juicio. De pecado, en primer lugar, por cuanto no creen en mí. Esto es exactamente lo que dice Juan en el capítulo número 3, texto 19. Dice que no quieren venir a mí. A ver, déjenme ver si cité bien el texto. A lo mejor no lo cité correctamente y después me van a decir que dije que era y no es. Juan capítulo número 3, a ver si es el 19. Sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, de pecado por cuanto no creen. Después el texto número 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Note la última frase del texto, se dirige a los discípulos. Dice, de justicia. ¿Qué es justicia? ¿Quién es el único que nos justifica? Es Dios. No hay ninguna otra justicia más que la justicia de Dios. Y note, esto es para los creyentes. De justicia por cuanto voy al Padre, y dice, y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, donde habla, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Sorbida, no dice, oh sepulcro, lo dice, sorbida es la muerte en victoria. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, tuvo victoria sobre todos sus enemigos. Y esto es a lo que se refiere este versículo. Entonces,
vemos que esta obra es de traer convicción y conversión a la vida de las personas. Esta obra del Espíritu no solo es para los apóstoles, sino para todos, para toda persona. Y lo vemos claro en Hechos capítulo 2, texto 22 al 24 y texto 37, donde Pedro está predicando y les hace el llamado al arrepentimiento. Vamos al capítulo 2, texto 22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y luego dice en el texto 24, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y si brincamos, hermanos, hasta el texto número 37, si van conmigo al 37, mira lo que dice. Al oír esto, ¿cómo reaccionaron ellos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es, hermanos, la obra del Espíritu Santo, lo que acabamos de leer específicamente en Juan 16, 7 al 11. El Espíritu convencería de pecado, de justicia y de juicio. Esta es la obra del Espíritu que hace en todas las personas. Ahora, vamos a volver a Juan y queremos observar la obra del Espíritu Santo en la inspiración y la recordación a los apóstoles. Estos versículos que vamos a leer a continuación son mal usados el día de hoy y se utilizan para decir que el Espíritu nos trae revelación todavía nueva, que el Espíritu viene y nos habla y nos dice cosas nuevas. Y generalmente los carismáticos, la iglesia pentecostal, los grupos pentecostales utilizan muchos esos textos mal interpretándolos. Pero si uno hace una lectura honesta de los textos, se da cuenta que les habla a los apóstoles y no a nosotros. Vamos a Juan capítulo 14, hermanos, texto 22 al texto número 26. Juan 14, texto 22 al 26. Note lo que dice en una lectura de este texto. Juan 14, 22 al 26. Hay unas palabras claves ahí y es la palabra os, os. Dice el texto número 22, no les dije, sí, el 22, perdón. Le dijo Judas, y lo dice, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Note lo que dice, ¿a quién se va a manifestar? A ellos, a los apóstoles, ¿verdad, hermanos? Desde allí empezamos cómo se va a manifestar a ellos y de qué va a hablar. Ahorita vamos a ver el tema. Dice, a nosotros y no al mundo. Respondiendo Jesús, y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Señor Jesucristo, y la promesa del Espíritu Santo cuando viniera. Cuando vino el Espíritu, viene la Trinidad completa a morar a la vida de una persona. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído de mí, que habéis oído, es mía. No es mía, gracias hermanos, no es mía, sino del Padre que me envió. Y luego escucha lo que dice el texto 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿A quién se las dijo las cosas, hermanos? A los discípulos, a los apóstoles. Texto 22. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y luego dice, Él os enseñará. ¿Quiénes son los os? Ellos, los apóstoles. Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, y luego como dice ahí, hermano, la última frase, os he dicho. Os he dicho. Primer cosa, ¿a quién le habló el Señor? ¿O a quién les habló? A los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu Santo vendría, Él les iba a recordar lo que el Señor Jesús ya les había dicho. El Señor Jesús no nos lo ha dicho a nosotros esto.
No, nunca nos lo dijo a nosotros. Todo lo que el Señor habló en privado con sus discípulos, nunca nos lo dijo a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a recordar algo que el Señor no nos ha dicho a nosotros? Y ahí entendemos que este pasaje no tiene que ver con nosotros, sino con ellos. Vamos a ver otro pasaje. En el capítulo 15, textos 26 al 27. Capítulo 15, volvemos a ver los os. Texto 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y dice, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, hablando de ellos, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Primer pregunta, ¿usted y yo estuvimos junto con los apóstoles? No, no estuvimos con ellos y con el Señor. Entonces, no es para nosotros esto. Esto no es para nosotros porque tiene que ver, cuando dice, os recordará todas las cosas, tiene que ver con lo que ellos escribieron. Tiene que ver, ¿por qué Juan fue capaz de relatar la alimentación de los 5,000? ¿Por qué los 4 escritores de los 4 evangelios relataron la alimentación de los 5,000? Y detallan precisamente lo necesario del milagro ocurrido para que se le dé el reconocimiento al Señor Jesucristo como el Mesías. Entonces, esta obra fue la obra del Espíritu Santo para ellos, no para nosotros. No para nosotros. El Espíritu Santo a nosotros nos da iluminación, no nos da revelación, no nos da inspiración. La iluminación es el entendimiento de un pasaje de la Escritura y la revelación es el conocimiento de algo nuevo. Y como el canon de la Escritura ya fue cerrado en Apocalipsis, dice que no se le puede ni agregar ni quitar porque ya el Espíritu Santo ya hizo esa obra, ya la dio. Entonces, este pasaje tampoco lo podemos utilizar para nosotros. ¿Quiénes son los os? Son los apóstoles, quienes estuvieron con el Señor desde el principio. Siguiente pasaje, capítulo 16, texto 13 al 14. Capítulo 16, texto 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará, ¿a qué, hermanos? A toda a toda la verdad. ¿Quiere decir que es algo específico? ¿Es un compendio de verdad? ¿Es un grupo de enseñanza? Así como dice Pablo en 1 de Timoteo, la fe. Entonces, dice, Él os guiará, como dice ahí, hermanos, otra vez. Sí, a toda la verdad. Y luego fíjese cómo dice más adelante. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, hablando del Espíritu, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primer pregunta. El Espíritu Santo los iba a capacitar, como en el caso de Juan al escribir el libro de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y qué le dejó saber a Juan? Las cosas que habrían de ocurrir, de pasar, de venir. Pregunta, ¿a nosotros nos deja saber el Espíritu lo que va a venir? No. Entonces, este pasaje tampoco es para nosotros. Esta obra especial del Espíritu Santo fue únicamente para con ellos. Ya no ocurre con nosotros. Porque ya les dejó saber a ellos lo que habría de venir y nosotros nada más lo leemos. Y nosotros lo conocemos porque ya el Espíritu Santo se los dejó saber a ellos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos leyendo. Texto 14. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío, y dice, y os lo hará saber. Os lo hará saber. Este versículo específicamente, repetido con el texto número 15 que dice, todo lo que tiene el Padre es mío,
por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es muy peligroso, hermanos, en el sentido si se interpreta mal, porque hay gente que dice, tienes que orar al Espíritu Santo para que te deje saber la voluntad de Dios, te la haga saber la voluntad de Dios específica para tu vida, porque dice ahí, tomará de lo mío y os lo hará saber. Sin embargo, la voluntad específica para nuestras vidas ya está escrita en la palabra de Dios, ya está ahí. Y es para todos, la misma voluntad general, específica. Ahora, por ejemplo, si tú estás buscando con quién casarte, no vas a orarle a Dios y decirle, ¿con quién me caso? Revélame el nombre de la persona, no. Sin embargo, la Escritura da parámetros de quién es una mujer que teme a Dios y qué tipo de mujer debería de buscar el hombre creyente, que tiene temor de Dios. Y los parámetros bajo los cuales la busca, ¿verdad? Entonces, ahí está la voluntad de Dios ya revelada para nosotros específicamente. ¿Quieres saber cómo deberías de orar? Está escrito y es igual para todos, es específica. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Y bueno, está escrita la voluntad de Dios en ese sentido. Letra C. Letra C. Esta fue la que acabamos de leer, ¿verdad, hermanos? Muy bien. Y terminamos en el texto número 14 y texto número 15. Esta obra del Espíritu es solamente para los apóstoles y no para nosotros. Vamos a la letra B mayúscula. La obra del Espíritu en la salvación y la regeneración y santificación. ¿Cómo el Espíritu de Dios obra para salvar, para regenerar y santificar? Debemos de tener cuidado, hermanos, al usar la palabra salvación y regeneración y no pensar en qué momento ocurre una o en qué momento ocurre la otra. Lo único que sabemos es que es obra del Espíritu de Dios, pero no sabemos, nadie puede decir, yo fui salvo el día, por decir, 24 de abril a las 11 de la mañana y me recuerdo cuando dije que creía en el Señor Jesucristo y que me arrepentía. Entonces quiere decir que a las 11 de la mañana yo dije eso, entonces como 10 minutos antes el Espíritu me estaba regenerando para que yo pudiera decir eso. Y a las 11 en punto, cuando yo confesé que creía en Cristo, en ese momento me salvó. O sea, no podemos decir eso. Ese lenguaje no podemos utilizarlo. Lo que sabemos es cómo es la obra del Espíritu Santo. Lo que sí sabemos es que la santificación toma comienzo en el momento de la conversión y es progresiva, toda la vida, hasta que la persona muere. Eso sí lo sabemos y lo podemos afirmar dogmáticamente. Número 1, el Espíritu convence de pecado. Juan 16:8, ya lo leímos, sin embargo necesitamos de volver a leerlo y nunca cansarnos de la Escritura, porque la Escritura no se envejece, ¿verdad? No pasa de moda, siempre es relevante. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es algo que se experimenta, o nosotros lo experimentamos personalmente, o somos afectados por él. Y usted tiene una situación familiar, y el punto es, ¿cómo le voy a hacer para que mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo se arrepienta de su pecado? Y la única manera es que el Espíritu Santo traiga convicción. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Saben, hermanos? Por ejemplo, una de las formas equivocadas en las que nosotros disciplinamos a nuestros hijos es, por ejemplo, les queremos infundir temor para con nosotros. Y sí, posiblemente les afecta y nos comienzan a obedecer porque nos tienen temor. Pero ¿qué pasa cuando el muchacho es mayor de edad y se casa? ¿Nos va a volver a tener temor? Ya no, porque ya no estamos al alcance de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Que tiene que tener temor de Dios. Cuando yo voy con mi hijo y le digo, si yo no te disciplino, yo no obedezco a Dios y yo peco contra Dios. Si tú no obedeces a lo que yo te mando, tú estás pecando contra Dios, Dios te va a disciplinar y me va a utilizar a mí para hacerlo. Entonces el punto es llegar a crear el temor de Dios en el corazón del niño. Sin embargo, eso es la obra del Espíritu Santo.
Entonces, cuando una persona no quiere cambiar de padecer y está terca en la misma situación, únicamente el Espíritu del Señor es el que puede hacer la obra. Dice, cuando Él venga, convencerá. Esa es la obra del Espíritu, convencer. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí quisiera ver algo específico, por ejemplo, cuando dice la Escritura que Él va a convencer. Nosotros no podemos convencer a nadie y no podemos utilizar ninguna estrategia humana para convencer a las personas, ¿verdad? Ya hablamos de esto el viernes pasado, ¿se recuerdan, hermanos? Estuvimos hablando de eso, de los métodos, de las técnicas, de las tácticas, de la cultura y de todas esas cosas para querer impactar la vida de una persona. No, eso no convence a nadie. Número 2, en el nuevo nacimiento surge por la obra del Espíritu Santo. En Juan capítulo número 3, texto número 5 al texto número 6, ustedes conocen este pasaje donde el Señor Jesucristo le da las instrucciones al maestro de Israel, al rabino, en el capítulo 3, texto 5 al 6, dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el texto 6 dice, lo que es nacido de la carne, es carne, hermano. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el nuevo nacimiento, la conversión, el hecho de que una persona nace de nuevo, es la obra ¿de quién? Del Espíritu. Él lo va a convencer a la persona, el Espíritu lo va a hacer nacer. Entonces, ¿cuál es el pecado de la iglesia? El pecado de la iglesia es creer que puede, si utiliza ciertas tácticas o técnicas, influenciar a la persona para que se persuade y convertirlo, ¿verdad? Incluso hay enseñanzas que parecen muy bíblicas. Hay una enseñanza que habla de cómo ser persuasivo, cómo persuadir, y utiliza muchos pasajes del Nuevo Testamento, y sobre todo el apóstol Pablo, dicen, el apóstol Pablo aprendió a persuadir, aprendió a que la persona era bueno, como un buen negociante. No, eso no es bíblico, hermanos, no es bíblico. Entonces, es la obra del Espíritu, el de persuadir, de convencer, y cuando la persona se persuade, nosotros no le podemos decir a la persona, si tú pronuncias con tu boca específicamente lo que yo te voy a decir que pronuncies, entonces yo te puedo garantizar de que ya naciste de nuevo. No, es el Espíritu Santo quien hace eso. Yo escuché un llamamiento de un pastor ayer, iba en camino manejando el seminario y iba escuchando un audio y se me hizo tan hermoso el llamamiento que hizo, en el sentido de, yo nunca lo había escuchado hacer un llamamiento, y dije, a ver cómo lo hace, y vi que empezó. Dice, lo único que te puedo decir es que vengas a Jesús, el amigo de los pecadores, el que es misericordioso, el que perdona. Y yo dije, ¿en qué punto? Porque es predicador bautista, dije, ¿en qué punto va a decir, solo haz esto? Inclina tu rostro, levanta tu mano. No, nunca llegó a ese punto y me dio mucho gozo. Ven a Cristo, arrepiéntete. Si tú vienes, Él no te echa fuera. Y luego termina diciendo que el Señor te conceda la misericordia de que te puedas arrepentir y venir a Él. Oremos. Y ahí cerraron. Ahí cerraron. Me da gusto. Yo digo, número 1, predicador bautista. Me da gusto por eso, ¿verdad? Y número 2, porque tiene una gran influencia en la nación y Dios lo use para influenciar en la nación. Ok, entonces el nuevo nacimiento surge por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, porque es obra del Espíritu, a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio con precisión. ¿Verdad, hermanos? Necesitamos de predicar el Evangelio con precisión. Y esa precisión no va a hacer nada para que la persona se convierta. Pero es un mandato que lo prediquemos y, como dice Pablo, que hable como debo de hablar. Es decir, con claridad. Cuando digo claridad no me refiero a que
sea bueno para pronunciar palabras. Hace 2 años, ¿te recuerdas cuando fuimos al Shepherd's Conference? Que hicimos, cuando estuvimos en el gimnasio con el que di una clase sobre liderazgo. Qué tremendo, qué una manera, he visto pocas personas que hablan con tanta claridad. Le decía yo a Carlos, cada palabra estaba tan perfectamente pronunciada, tremendo para hablar, bueno para hablar. Sin embargo, esa cualidad o ese don para hacer las cosas no hace la obra en nosotros, no nos convence, ni tampoco nos hace nacer de nuevos. Pero el Espíritu Santo sí puede utilizar eso si quiere. O puede utilizar a un indocto, a una persona que no tenga mucho conocimiento. Puede utilizar a un recién convertido. Puede utilizar a cualquier persona, si así lo desea el Espíritu del Señor. Entonces, por eso decimos, la obra de la salvación no depende de los cristianos. Depende del Espíritu Santo. Sin embargo, los cristianos sí somos responsables por predicar con precisión. Eso hay que tenerlo bien claro. Número 3, hermanos, y terminamos con el Espíritu Santo nos santifica progresivamente. En el momento que yo nací de nuevo y el Espíritu viene a morar en mí, hermanos, fíjense, hermanos, tiene que haber ocurrido un cambio. Tiene que haber ocurrido un cambio. Y es el cambio de la capacitación del Espíritu del Señor para poner deseos y pensamientos que no existían antes. Y es muy obvio cuando la persona se convierte. Es obvio, empieza a ver algo. Quiero leer la Biblia y no quería, no me interesaba. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar un discipulado que me dieron de recién convertido y leía y yo decía, esto que estoy leyendo es lo que a mí me está pasando. Estaba entendiendo lo que a mí me estaba pasando. Ahora, con esto no quiero decir que todo mundo va en el mismo proceso de santificación. Todos somos santificados, pero hay quienes dan mayor fruto. Dice la Escritura que unos dan a 30, otros a 60, 90, a 100 por uno. Entonces, yo no sé en la vida de cada quien cómo Dios lo va a utilizar, cómo Dios va a obrar, pero sí sé que va a obrar. Vamos a ver algunas escrituras, hermanos. Es todo el pasaje, todo el capítulo número 3. No lo quiero leer todo pero este pasaje 3 habla de la obra santificadora del Espíritu Santo. Capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensión. Primera, hermanos. ¿O entonces yo me equivoqué aquí? Sí, yo estoy equivocado en la nota, hermanos. Yo me equivoqué en la nota. Es Primera de Corintios 3. A veces cuando estoy escribiendo alguna cosa, ya estudié el pasaje, pero luego escribo mal. Perdonen, hermanos, por la mala nota. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Texto 3, Primera de Corintios 2:3. Voy a leer nada más algunos textos, ustedes lo leen en su casa cuando puedan, hermanos. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno, ¿qué dice ahí, hermanos? Concedió el Señor. Entonces, cuando viene la persona, hay un proceso, y aún muchas veces, hermanos, en el recién estar convertidos, no hay mucho fruto, hermanos. Y a veces hay algunos en los que sí hay, y otros en los que no hay mucho. Y hay una actitud como si no hubiera ocurrido nada. Sin embargo, la obra del Espíritu del Señor ahí está. Y hay otro tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, con el habitar en la vida del creyente. Eso lo vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando el Espíritu viene a habitar. Cuáles son todas las evidencias que empieza
a ver. Y vamos a ver una pregunta muy crítica, y es la siguiente. ¿Puede estar en pecado una persona que está habitada por el Espíritu Santo? Y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, un texto más en Tito capítulo 3. Este es un pasaje muy conocido, Tito 3. En el texto número 5 al 7, mire cómo dice el texto 5 al 7. Habla de la santificación. Nos salvó, en primer lugar dice cómo fue la salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y luego dice, nos descarta de la salvación, ¿verdad, hermanos? En primer lugar, cuando habla de la salvación aquí, nos avienta a un lado, nos quita fuera del cuadro y luego empieza a decir, ¿quién salvó? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y luego texto 7 nos dice, ¿para qué? Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, esta esperanza de la vida eterna, un último texto no está acá, pero anoche estaba yo leyendo el libro de Colosenses y hubo unas cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Mire, en el libro de Colosenses, texto número 8 en adelante, al 10, dice, Colosenses 1, del 8 al 10, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu Santo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, está hablando creyentes, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios llena a una persona? Texto 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Que la obra del Espíritu en nosotros es hecha con el propósito de santificación, de vivir de una manera que le agrade a Dios. Entonces, es por eso que no puede una persona, vamos a decirlo, alguien se hace el llamado al arrepentimiento y alguien viene y dice, yo me quiero arrepentir, quiero creer en Cristo, quiero recibir la salvación de la que estabas predicando. Y le dice uno a la persona, arrepiéntete, ora a Dios que tenga misericordia de ti, y la persona ora. Pero luego pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, y nadie da testimonio de que su vida ha sido transformada, de que ocurrió algo en esa persona. Pero la persona dice, sí, yo creo que Jesús murió por mí, y creo que Él me salvó ya, y que no voy al infierno, que mi salvación está garantizada. Pero la pregunta es, ¿podemos creerle si no hay evidencias de que el Espíritu está habitándolo y transformando su vida? No se puede, hermanos. No se puede. Y eso es para cada uno de nosotros. Y también nadie nos debería de creer a nosotros si nuestra vida no está siendo transformada. ¿Verdad? Nadie. Y eso es una obra que solamente el Espíritu del Señor hace. Entonces, vamos a cerrar aquí, hermanos, con esta parte del estudio y vamos a orar. Señor, te doy gracias por que nos estás permitiendo estudiar en esta noche la obra de tu Espíritu Santo, que ha venido a traer convencimiento de pecado a cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, en la cual somos transformados cada día. Yo te ruego, Señor, que este pensamiento, el de tu palabra, venga a habitar en nosotros de tal manera que no podamos escapar a Él. Y que sea el pensamiento, la verdad, sea una confrontación a nosotros mismos, que tu verdad nos confronte a nosotros.
y que podamos autoexaminarnos, saber si tu Espíritu Santo habita en nosotros. Y si está habitando, seguramente nos está transformando, porque esa transformación es una obra que es empujada o movida por el Espíritu Santo, Señor. Así es que, gracias, Padre, por la enseñanza de esta noche, y deseamos, Señor, que el conocimiento que hemos adquirido en esta noche no se vaya de nosotros y que lo atesoremos de tal manera que podamos pensar en Él constantemente. Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.